Hipocresía socialista. Luego de 20 años, el dictador admitió que Venezuela está dolarizada y que es normal que ese fenómeno se esté dando en el país. Nicolás Maduro recula y agradece a Dios por la dolarización en Venezuela. Luego de 20 años con un férreo control de cambio que destruyó la economía y tras verse ahorcado sin ingreso de divisas, el régimen ahora cambia de opinión. Durante más de 2 décadas, el chavismo impuso leyes, sanciones económicas y penales para quienes accedieran libremente al dólar. Además, con el control cambiario, acabó con más de 10.200 empresas y devaluó el bolívar a su máxima expresión. Sin embargo, ahora es Maduro, el mismo que dijo que el dólar era una moneda sin respaldo, quien da gracias a Dios porque existe la dolarización en el país. En una entrevista televisiva, el dictador señaló que el fenómeno actúa como una válvula de escape, que aporta a la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas. Ese proceso que llaman dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, gracias a Dios existe, indicó. Las declaraciones de Maduro causan repulsión en una sociedad que ha padecido los embates del socialismo y sus controles, pues miles de venezolanos han fallecido por la escasez de alimentos y medicamentos que causó el control cambiario, y el impedimento de que la industria accediera a divisas para poder importar insumos. Fueron los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro los que destruyeron la economía del país y quienes además le hicieron la guerra al dólar y a la comercialización del mismo. Crearon Cadiví, el DICOM, criptomonedas como el Petro, leyes penales contra el acceso libre a las divisas. Hablaron de acceder a monedas extranjeras como el yuan y todo para disfrazar la devaluación y la fortaleza del dólar. Tras verse con el agua al cuello por las sanciones internacionales, el chavismo se vio obligado a ceder y a permitir que los venezolanos comercialicen con dólares. Ya es habitual que en el país sudamericano se cobren en divisa estadounidenses las consultas médicas privadas, los seguros, los servicios turísticos, los electrodomésticos, los inmuebles, las cuentas de restaurante, la educación privada e incluso actividades comerciales como las compras en el mercado y el transporte. Maduro dijo al respecto que todas las economías del mundo están dolarizadas de alguna manera, y que en el caso venezolano, cuya moneda gozó de vigor en la década de 1970, la situación no es nueva. Siempre estuvo dolarizado un sector de la economía venezolana. Lo que pasa es que estuvo dolarizado con los petrodólares del Estado y ahora la autorregulación de la economía ha aparecido, señaló. Hay que recordar que durante estos 20 años de socialismo, el chavismo intentó tapar el sol con un dedo, y llegó al punto de bloquear páginas web que estimaban el precio del dólar negro. Para Chávez y Maduro era un delito que cualquier ciudadano accediera libremente a divisas. De hecho, se refería a la divisa como el dólar criminal y terrorista de Miami. Sin embargo, aunque el país se ha dolarizado, la verdad es que la mayoría de los venezolanos no tienen acceso al dólar, pues los salarios aún se mantienen en bolívares, siendo la moneda más devaluada de la región. Actualmente, según Dollar Today, el dólar se cotiza a 29.794,31 bolívares, lo que significa que el sueldo mínimo no supera los $5 al mes, mientras que la canasta básica ronda los $300. De acuerdo con el ingeniero Aurelio Concenso, columnista del Panam Post, la liberación cambiaria no es más que una medida desesperada, tras una hiperinflación de 1.300.000 en un año, una contracción económica épica y en el contexto de un riguroso cerco de encaje legal que tiene la banca asfixiada y sin posibilidades de prestarle a sus clientes, así sea al cortísimo plazo. Para el especialista, Venezuela no solo necesita una dolarización como se ha venido desarrollando en el país, sino que además es necesario que venga acompañada de una inyección masiva de recursos en moneda dura, dólares, euros o yenes, inversión privada, líneas de crédito comercial a importadores y préstamos de entes multilaterales. La economista Alicia Sepúlveda explicó a Panam Post que el levantamiento del control cambiario significaría dejar que la tasa de cambio fluctúe libremente y permitir que todos puedan acceder y comercializar divisas. En Venezuela, más de la mitad de las transacciones son en dólares.
Un estudio realizado por la firma Ecoanalítica y publicado por la agencia de noticias Bloomberg reveló que más de la mitad de las transacciones minoristas se realizan en moneda estadounidense en un país donde los salarios están establecidos en bolívares y donde el sueldo no supera los $5 mensuales. La dolarización que ha repuntado en el país se da por la reciente relajación de los controles de precios. Sin embargo, los precios son tan elevados que quienes dependen de salarios en bolívares no los pueden pagar. La crisis que vive Venezuela ha generado la migración masiva de venezolanos que enfrentan una situación económica sin precedentes. Más de 4 millones han salido del país por no poder sortear la crisis humanitaria. De hecho, el repunte de esta dolarización también se debe a la dependencia que tienen miles de ciudadanos de las remesas que envían sus familiares desde el exterior. Según lo informado por Leonardo Vera, economista y profesor titular de la Universidad Central, para un reportaje del diario El País, en promedio, de acuerdo a los estudios, las familias venezolanas perciben por concepto de remesas o pagos complementarios unos $90 al mes. En enero de 2019, $100 era una cantidad de dinero suficiente en Venezuela para los gastos de un mes. Hoy, $100 apenas duran de 5 o 6 días, señala el reportaje. Mientras la situación no mejore en el país suramericano, los venezolanos deberán seguir enfrentando una economía improvisada donde solo los que tienen acceso a divisas logran sobrevivir y quienes no viven en la miseria, pues con el paso de los días los precios de los alimentos aumentan en dólares y en bolívares, disminuyendo no solamente la capacidad de compra, sino el poder adquisitivo de los ciudadanos. Represión y choques en una marcha contra Nicolás Maduro. La policía lanzó gases contra mujeres que reclamaban por la falta de alimentos y electricidad. Los enfermeros llaman a una huelga indefinida. Con gases lacrimógenos, la policía y la Guardia Nacional Bolivariana disolvieron este lunes una protesta de mujeres que reclamaban en Caracas por la falta de alimentos, agua, luz y la baja de salarios, mientras el gremio de enfermeras se preparaba para declarar un paro indefinido. Respondiendo al llamado del líder opositor Juan Guaidó de salir a la calle sin retorno hasta que el régimen caiga, diversos grupos de manifestantes tomaron la avenida Libertador para dirigirse al centro de la capital de Venezuela, pero fueron repelidos por los uniformados de Nicolás Maduro. La intención de los manifestantes era protestar contra el colapso de los servicios públicos que tienen los venezolanos sin agua, ni luz, ni transporte, ni gasolina, pero además escasean los alimentos y las medicinas, y la inflación de 24.000% se traga el salario mínimo de $5 que no alcanza para nada. El sábado, durante una movilización en Caracas, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, llamó a mantener las movilizaciones contra Maduro, entusiasmado con lo ocurrido en Bolivia, donde Evo Morales se vio forzado a renunciar. Pedro Castro, un jubilado de 70 años, está convencido de que solo saliendo a la calle se podrá presionar para que Maduro se vaya. A su lado, Jesús Jaramillo agrega con dramatismo que nos estamos muriendo. La pensión de $5 no nos alcanza sino para comer un solo día. Una manifestante de unos 30 años, Dilcia Silvia, se enfrentó a la policía, que la agredió brutalmente y la pateó. Fui golpeada porque estaba protestando por mis derechos. A ver si me detienen, dijo retadora con un brazo colmado de tatuajes. A su lado, Nilda Herrera también fue agredida por la policía bolivariana. No les tengo miedo. Me pueden agredir, pero seguiré protestando porque estamos sin luz, ni agua, ni dinero, sumidos en la pobreza. Así no se puede vivir en Venezuela. Fuera Maduro. Cerca de la Cruz Roja, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, estaba tomando el pulso de la protesta opositora, después de hacer un balance exitoso del primer paro convocado la semana pasada, donde hubo una paralización del 80%. Hoy estamos calentando los motores porque vamos a ir a un paro indefinido. Debemos trabajar juntos hasta lograr la libertad, añadió Contreras. El gremio de enfermeros pide un incremento salarial de $600. Por ahora solo gana $5 del salario mínimo. No es solo por el salario y mejoras en los servicios de salud que protestamos, sino para lograr un cambio de gobierno. La consigna de Contreras es paralizar la atención en enfermería sin abandonar las urgencias o emergencias, entre otras áreas críticas de los hospitales.
El severo deterioro estructural y la deficiente dotación de insumos de los centros de salud del país en muchos casos se traduce en la muerte de pacientes, que prefieren esperar la muerte en sus casas.